Buen día a los que no saludé. Yo les pido, mientras salen, que estén orando porque no sé si voy a llegar al final. Estoy con una congestión tremenda y si estoy acá es porque a Carlos algo le pasó, así que estamos medio averiados. Pero en esta mañana yo espero que primero no me tiren con nada por el título de este mensaje. Yo no sé si está en la pantalla. Me parece que no. Bueno, no importa. Pero el título de este mensaje es El cuento de la buena pipa. No me tiren Biblias, por favor. Y ahora van a entender por qué este título, ¿no? Pero yo quisiera, digamos, comenzar preguntando si alguien conoce este cuento. ¿Conocen el cuento de la buena pipa? ¿Sí o no? ¿Sí? Cambio la pregunta. ¿Alguien no conoce este cuento? Sin vergüenza, ¿eh? ¿Alguien no lo conoce? Mira, no lo conoce. Te vamos a predicar. Perdón. Bueno, pero ahora después te lo cuenten. El cuento consiste. ¿Habrá alguien que nos pueda explicar el cuento mientras yo tomo agua? ¿Alguien que se anime? Me hace así. ¿Pero cómo es? ¿Qué se pregunta? ¿Cómo es? Y se repite, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Una repetición sin sentido. Y me puse a investigar sobre el cuento de la buena pipa. Una investigación tremenda. Empecé a hacer una tesis sobre esto. Y media. ¿Quién había sido el inventor de este cuento? ¿Quién habrá sido el creativo, no? Y gracias. ¿Quién había sido el que había inventado este cuento? Y me topé con una sorpresa tremenda. Este cuento, no sé si vos sabés, pero es mundial. Lo conocen en Alemania, lo conocen en Italia, en Bulgaria, en Nueva Zelanda, en Australia. Me quedé sorprendido. No sé si vos sabías esto, pero es mundial. No es nuestro esto. Lo conocen en todos lados del mundo. Me dio más intriga aún. Entonces dije, voy a meterme a la Biblia. Para mí tiene que estar acá. Investigando, me di cuenta que el creador de este cuento había sido inspirado en uno de los libros de la Biblia. No me crees todavía. En uno de los libros que hay una repetición constante de algo, un ciclo repetitivo, y es el libro de los jueces. Y ahora van a entender por qué esto del cuento de la buena pipa. Y este libro, en el cual yo estoy seguro que el que creó este cuento se inspiró en este libro, muestra el fracaso constante, sistemático del hombre. Este libro va a mostrar, si ustedes lo han leído, deben saber y deben coincidir conmigo, y si no, lo pueden leer, donde el hombre constantemente se aleja de Dios y empieza a errar, empieza a equivocarse, empieza a ir errante por todos lados. No. Y este libro va a contarnos esto, ¿no? La incapacidad del hombre para buscar a Dios, para resaltar, y resalta el fracaso, ¿no? Va a mostrar que el hombre sin Dios es un desastre, es un fracaso constante. Y ahora van a entender por qué el cuento de la buena pipa. Ahora yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo del 7 al 11. Ah, apareció, buenísimo. También lo tiene en la pantalla, es una versión distinta. Jueces, capítulo 3, versículo del 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal, a los postes dedicados a la diosa Acera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán-Risataim, rey de Aram. Y los israelitas sirvieron a Cusán-Risataim durante 8 años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó un libertador para salvarlos.
Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. Versículo 10. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risataín, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahora, este es el cuento de la buena pipa de Israel. Si me pasás a la otra, esto pasaba con Israel. Israel estaba bien con Dios muy poquito tiempo. ¿Y qué iban a empezar a hacer? Iban a pecar. Iban a errar. Iban a ir detrás de otros dioses. ¿Y qué iba a pasar? Bueno, ustedes se alejan y el Señor los disciplinaba. El Señor los disciplina. ¿Y de qué manera lo hace? Según este relato, y lo pueden leer en todo Jueces, que es igual, los va a entregar en manos de un pueblo vecino. ¿Para qué? Para que estuvieran en esclavitud. Luego, ¿qué pasaba? Después de un tiempo, que pueden ser 8 años, 10, 40, es muy triste la historia de Israel, y hablo de Israel y también hablo de nuestra historia, porque somos muy parecidos a ellos. El pueblo se arrepentía, llegaba un momento que decía, no aguantamos más, esto no da para más, necesitamos un Salvador. Bueno, clamaban a Dios, ¿y Dios qué hacía? Les mandaba un libertador y los ponía en libertad. Esto constantemente, el cuento de la buena pipa de Israel. Una y otra vez va a sucederle esto al pueblo de Israel. Ahora, cuando digo que le pasa esto, digo, y es verdad, ¿no? La frase que se va a repetir constantemente en este libro, lamentablemente, es: y los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Jueces, fíjense, Jueces capítulo 2, versículo 11, esta misma frase. Capítulo 3, versículo 7, la misma frase. 3:12, 4:1, 6:1, 10:6, 13:1. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Israel, de Dios. Ahora, volviendo al relato bíblico, notamos que el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué resalta el versículo 3? Dice, y se olvidaron de Dios. Este pueblo que había sido liberado de la esclavitud, recuerdan, los que miran a Moisés van a saber de lo que hablo. Cuando fueron esclavizados en Egipto, Dios levanta un libertador. ¿A quién le levanta? A Moisés. ¿Para qué? Para liberarlos. Este mismo pueblo había sido liberado, había visto las bondades de Dios, había visto las proezas del Señor, el mar abierto, y aún así se olvidaron de su Salvador. Ahora, la palabra olvidar significa también extraviar, estar ausente o ajeno de alguna cosa, falta de memoria o atención. Esto significa la palabra olvidar. Ahora, te hago una pregunta. ¿Te olvidaste algo alguna vez? ¿Te olvidaste algo alguna vez? Me hacen así que me mueven la cabeza. Sí, pueden responder, esto es libre. Hasta que digan algo que no me guste y tiro el micrófono. ¿Te olvidaste? El aniversario. Si estás acá no te olvidaste el aniversario. Porque si no te hubieran matado, ¿no? El cumpleaños de alguien que vos querés. Ufa, metí el dedo en la llaga, me parece, por esta zona. Algo nos olvidamos, la llave del auto, el celular. Algo nos olvidamos. Ahora, ¿por qué nos olvidamos las cosas? ¿Por qué te olvidaste el cumpleaños o el aniversario de casado o de novio o de amigos? ¿No? Hay gente que lleva varios conteos, ¿no? Pero ¿por qué nos olvidamos las cosas? Por distracción, ¿por qué más? Bien. Nos olvidamos de las cosas porque no nos estamos apretando atención a aquellas que nos olvidamos. Mi esposa me lo recuerda todo el tiempo. Yo me olvido de las cosas. ¿Por qué? Porque por ahí cuando ella me está hablando no la estoy escuchando o estoy pensando en otra cosa. Y claro, mi mente está puesta en otro lado. Por eso nos olvidamos. Ahora, en este caso, hablando del pueblo de Israel, se olvidó de su creador. Pequeño detalle. Se olvidó de su hacedor, se olvidó de su libertador. Y el mismo versículo 7 va a decir por qué se olvida. Dice que sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Cera.
Ellos se olvidaron de Dios porque estaban prestando atención a otras cosas, a otros dioses, aparentemente más atractivos que el Señor. Ahora, ¿quién era Baal y quién era Asera? Eran dioses de la naturaleza, eran dioses paganos, cananeos. Uno representaba a Baal al dios masculino y Asera a la diosa femenina. Y ellos la gente les rendía culto porque supuestamente generaban la tormenta, la lluvia, estaban relacionados con la fertilidad. Entonces ellos querían que le vaya bien a la tierra, que le vaya bien en este sentido, en el dinero, en la economía. Entonces no tuvieron mejor idea que empezar a hacer sacrificios y ofrendas a esos dioses para que supuestamente le garantizara la fertilidad de la tierra o le vaya muy bien económicamente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver Baal? ¿Qué tiene que ver Asera con nosotros? Yo creo que ninguno de nosotros, de los que están acá, si le pongo un poste de Asera, van a empezar a adorar. Creo que no. O una estatua de Baal. Me parece que ninguno de nosotros lo haría. Pero la palabra servir, que dice ahí sirvieron, significa cultivar, labrar, trabajar, adorar. Y la palabra adorar, entre varias acepciones que hay, una es inclinarse y la otra es besar. Lo que estos tipos estaban haciendo era adorando, inclinándose ante estas imágenes. Ahora, nosotros no nos inclinamos ante esas imágenes, pero a veces nuestro corazón se inclina ante cosas que no es Dios. Y yo tan solamente voy a tomar un solo ejemplo, porque no nos va a dar el tiempo. El amor al dinero, la búsqueda imperiosa de la prosperidad y de la comodidad. Ese va a ser el único tema que vamos a tocar esta mañana en cuanto a puntos que nos hacen olvidar a Dios. Y es el punto que Israel le pasaba. Dice que los israelitas ofrendaban, sacrificaban animales a este Dios para que le vaya muy bien. Ahora, cuando nosotros empezamos a estar más interesados en nuestro crecimiento económico que en nuestro crecimiento espiritual, ahí estamos empezando a olvidarnos de Dios. Y este es un tema, ¿por qué toco este tema? Porque es un tema que está dando vueltas constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, tendríamos que empezar a meditar más sobre nuestras acciones. ¿Por qué accionamos de tal manera? ¿Por qué accionamos de tal otra manera? Porque eso nos va a mostrar en dónde estamos parados. Cuando nosotros tratamos de buscar este interés o esta comodidad sin importar ningún costo, sin importar mis principios, sin importar los valores bíblicos o que soy un cristiano, ahí estamos, es un llamado de atención para nuestra vida, para darnos cuenta de que realmente estamos empezando a caminar mal. Y hay un ejemplo, y no hablo de que está mal tener dinero, ¿no? La Biblia dice que el que no trabaja, no coma. No, ojo, no estamos hablando. Estamos hablando cuando la única prioridad, me levanto y duermo pensando en generar dinero, pensando en estar bien económicamente. Lo único que me importa es eso, no me importa el Señor. Quizás no lo decimos así, ¿no? Porque venimos los domingos, pero hay algo que está dando vuelta en este sentido y es muy fuerte. Ahora, hay un ejemplo en la Biblia, en Génesis 12, no lo busquen, solamente lo voy a mencionar, Génesis 12, del versículo 10 al 20, que muestra qué pasa cuando nosotros empezamos a pensar solamente en esto. Abraham, dice el versículo 10, que había hambre en la tierra donde estaba Abraham, y ¿qué hizo Abraham? Descendió a Egipto. Ahora, ¿por qué descendió Abraham a Egipto? Había hambre en la tierra donde ellos estaban. ¿Y qué hizo? Descendieron a Egipto. Egipto es sinónimo ¿de qué? Del sistema perverso de este mundo. Egipto, cuando ustedes vean en la Biblia Egipto, es el mundo, son las pasiones, es pecado, es sinónimo de todo eso. Ahora, Abraham bajó por el bolsillo, porque el bolsillo de Abraham estaba así y empezó a bajar. Por cuestiones económicas, él descendió a Egipto sin consultarle a Dios, sin consultarle a aquel que lo había llamado para un propósito tremendo. No tomó no le hizo ninguna consulta a Dios. Él inmediatamente bajó. Ahora, fíjense a costa de qué. Él expuso a su esposa. ¿Recuerdan la historia? La hizo pasar por su hermana, si bien era media hermana, pero era su esposa.
La expuso a su esposa. Puso en riesgo la vida de él y la de ella. Mintieron. ¿Por qué? Por amor al dinero. Por no confiar en Dios. Entonces fíjense las actitudes tremendas que pueden generar, que podemos generar nosotros cuando empezamos a mirar para otro lado. Ahora, cuando nuestra mirada empieza a correrse de los ojos de Jesús, empezamos a olvidarnos de quién es realmente Dios y de sus promesas. Debemos tener en cuenta nuestras actitudes, debemos examinarnos para ver realmente dónde estamos parados. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe, mire lo que genera esto, y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido muchos dolores por ir detrás del dinero? Abraham tuvo que padecer las consecuencias de esas malas decisiones. Cuando Abraham vuelve de Egipto, vuelve lleno de plata, lleno de bienes. Pero también viene con una sierva llamada Agar, madre del primer hijo de Abraham, el hijo de la carne, Ismael. Y aún hasta el día de hoy están las consecuencias entre la descendencia de Ismael y la descendencia de Israel. Fíjense las consecuencias tremendas que puede llegar a causarnos estas malas decisiones. Ahora, la riqueza es engañosa, lo dijo Jesús, ¿no? Jesús en Mateo 13, explicando la parábola del sembrador, va a decirnos en el versículo 22, y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando vamos detrás de las riquezas, aquellas que te dicen, cuando me tengas, vas a ser un tipo feliz, una mujer feliz. Todo lo que no podías hacer antes, lo vas a poder hacer. Cuando tengas ese confort, esa estabilidad, tu esposa te va a amar más. Tus hijos te van a querer más. Vas a tener más amigos. Vas a estar completo. Eso te dice las riquezas. Pero es mentira. ¿Que vas a tener más amigos? Sí, un montón, ¿no? Y cuando hay plata, somos todos amigos. Ahora, lo que genera esto también es ahogar la palabra del Señor. Hacer que el poder de la palabra no tenga efecto en mí. No porque la palabra no sea poderosa, sino porque mi corazón no está fértil para recibir esa palabra. Ahora, la palabra para riqueza, allí, como la deben conocer, y siempre en boca de Jesús, es mamón. ¿No? Es mamón. Ahora, mamón literalmente significa aquello en lo cual uno confía. Eso es mamón. Aquello en lo cual uno confía. Mamón. Ahora, mamón representa la exaltación del materialismo, de lo pecaminoso, de lo opuesto a Dios. Y es algo que el hombre quiere atesorar en su corazón. Mateo 6:19 dice, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan. Ahora, equivocadamente nosotros pensamos que la riqueza nos va a dar una seguridad total. Si bien nos da seguridad, ¿no? Cuando uno está bien económicamente, ¿qué tiene? Obra social, puede irse de vacaciones, tiene una cierta seguridad. Ahora, cuando nosotros ponemos toda nuestra atención y toda nuestra confianza, nuestra esperanza en el dinero, en la estabilidad, ahí nos estamos equivocando. Y Jesús va a decir en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de los bienes que posee. Nos da seguridad, pero no depende de nuestra seguridad de esto. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra mirada y nuestro corazón en esto que estamos hablando, empezamos a dejar de amar a Dios y empezamos a olvidarnos de Él. En Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, allí estará
Y el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. No sé si vos te das cuenta, pero hay un poder satánico detrás de todo esto. Ya que el hombre se rinde a esto con el afán de ¿qué? De independizarse, perdiendo la maravillosa experiencia de estar conectado y dependiente a Dios, sin darse cuenta del hombre que a medida que pasa el tiempo se va esclavizando y va sufriendo los dolores, como decía recién en Timoteo 6:10, de ir detrás de la riqueza. Ahora, el pueblo de Israel le sucedió esto porque su mirada estaba en otros dioses, ¿no? Pero Dios sabía que el pueblo de Israel se iba a olvidar, así como vos y yo nos olvidamos de Dios. Dios sabe que nos podemos olvidar de Él. Y Dios lo sabía, por eso en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, les dice, y en realidad en el 1, pero yo pongo el 4 si no se hace muy largo, dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos en tu mano, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los muros o en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Miren si Dios no sabía que no íbamos a olvidar de Él. ¿Cuántas advertencias Dios nos hace? Y el versículo 12 va a decir, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Dios nos conoce más que nadie. Jeremías 17:9 dice que nuestro corazón está enfermo, está podrido, está mal. ¿Quién puede conocer este corazón? Dios. Por eso Él nos advierte una y otra vez. Tené cuidado porque tu corazón se va a inclinar a otros dioses que no soy yo. Tené cuidado porque te vas a olvidar de mí. Te vas a olvidar que te saqué de Egipto. Te vas a olvidar de todo lo que hice por vos. Tener una vida íntima con el Señor. Buscadme en mi palabra, dice el Señor. Ahora, por la dureza de nuestro corazón, ¿qué pasa? Nos alejamos y vamos a hablar de Israel, no vamos a hablar de nosotros, ¿no? Pues nosotros no nos pasan estas cosas. Al pueblo de Israel sí. Entonces, el pueblo de Israel se olvidó del Señor y el Señor ardió de enojo y los entregó en manos de estas personas. Versículo 8 dice del capítulo 3 de Jueces. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y los entregó en manos de Cusán-Risataim, rey de Aram. Y los israelitas sirvieron a Cusán-Risataim durante 8 años. Ahora, ¿qué hizo el Señor con Israel? Los disciplinó. De la misma manera que hace con nosotros, cuando nos empezamos a olvidar de Él. Ahora, Dios al que ama, disciplina. Y la disciplina, de varias acepciones, por ejemplo, es la formación dada a un niño. La disciplina es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un cierto resultado. Pero en cuanto a la perspectiva de Dios, la disciplina es el método amoroso y a la vez doloroso, utilizado por Dios para enderezar los caminos torcidos que conducen a la muerte y fracaso de sus hijos. Dios lo hace por amor a nosotros. Y en Hebreos capítulo 12:5 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Versículo 7, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Alguien no fue disciplinado por su padre, por su madre, por su tío, por su tutor. A todos, ¿no? A todos nos dieron. A mí me acuerdo del baño. El baño de la iglesia era lo peor que me podía pasar en la vida. Cuando me portaba mal en la iglesia, mi madre me llevaba al baño. Arrastrado, ¿no? Agarraba todas las sillas. Pedía socorro al pastor, al diácono, a cualquiera.
Pero gracias a Dios por la disciplina de mis padres. Gracias a Dios. Ahora, si Dios no los disciplina, versículo 8, a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, bastardos, dicen otras versiones. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. ¿Qué es? Es buena para nosotros. A fin de que participemos de su santidad. Ahora, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Claro, yo no le decía a mi mamá, sí, pegame más, qué bueno que la estoy pasando. No, seguramente lloraba. Es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Ahora, hermano, quizás deberíamos preguntarnos si esa situación dolorosa que estamos pasando hoy, si esa circunstancia adversa, difícil que estamos viviendo, no será una disciplina del Señor. Porque siempre le echamos la culpa ¿a qué? Al enemigo. Que me manda esto, que me manda lo otro, que siempre la tiene. Pobre, el tipo no hizo más nada. Siempre le echamos la culpa al enemigo. Y a veces no nos damos cuenta que estamos luchando con Dios. A veces no nos damos cuenta que es el Señor que permite ciertas circunstancias. ¿Para qué? Para traernos a Él, para corregir, para enderezar lo torcido. Ahora, el pueblo de Israel estuvo 8 años soportando la hostilidad de un pueblo vecino, aguantando el dolor de ser esclavo. 8 años estuvo. Y esto es poco, porque si ustedes leen Jueces, han estado 22, 40 años lejos de Dios, lejos de Él, soportando la esclavitud. Ahora te hago una pregunta. ¿Fue la voluntad de Dios que ellos estuvieran 8 años sirviendo a otro pueblo? Por favor, respondan, así yo puedo tomar agua y seguir. ¿Fue la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Así es. Sí y no, ¿no? Ahora, sí fue la voluntad de Dios que ellos pasaran por eso en el sentido de la disciplina, la envía del Señor. Ahora, que fuesen 8 años, dependió de ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la disciplina que estás pasando, que estamos pasando quizás, el final va a depender no tanto de Dios, sino que va a depender de vos y de mí. Y hay 2 secretos en esto. Uno, lo leíamos en el primer versículo del capítulo 12, en el versículo 5. No tomar a la ligera la disciplina de Dios. Si nosotros tomamos la disciplina de Dios a la ligera, ¿qué va a pasar? No vamos a aprender y vamos a estar año tras año con lo mismo, sufriendo a ese pueblo que nos está esclavizando. No tomar a la ligera, aún entendiendo de qué se trata. Y segundo, no darse por vencido cuando nos corrija. No hay que bajar los brazos. Hay que aceptarla, hay que entenderla, hay que comprenderla, hay que conocer qué es lo que estamos viviendo. No es lo mismo la prueba que la disciplina. No. Y no es el tema de hoy, pero nosotros llamamos a todo prueba. O a todo lucha con el enemigo, ¿no? Y el enemigo está haciendo otra cosa y nosotros estamos luchando contra nosotros mismos. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a discernir qué es lo que estamos pasando, cómo se llama eso que estamos pasando. Si es disciplina, si es prueba, qué es lo que es.
para no tomarla así de disciplina a la ligera y para no desanimarnos, porque sabemos que Dios siempre quiere nuestro bien. La disciplina del Señor para nosotros siempre es buena, lo leíamos recién. Ánimo. Ahora, después de esos 8 años de sufrimiento, ellos quisieron, clamaron al Señor. El versículo 9 del capítulo 3 de Jueces dice, pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor, ¿qué hizo? Levantó un libertador para salvarlos. Ahora, ¿qué hicieron ellos cuando entendieron que todo esto venía de Dios, consecuencia de su pecado? Clamaron a Dios. Dieron un grito de auxilio, un gemir de angustia, dieron una súplica, un ruego de emergencia. Señor, ayúdanos. Entendemos que esto viene por consecuencia de nuestros pecados, porque te hemos olvidado. Y ellos, fíjate qué hicieron. Como dice el Salmo 121, ¿qué hicieron? Alzaron sus ojos. Ellos tenían la mirada puesta en la tierra, en los dioses de la tierra, en la riqueza. Pero cuando ellos se dieron cuenta que solamente había esclavitud, que solamente había desazón, que solamente había fracaso, empezaron a levantar esa mirada y empezaron a decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, ellos entendieron al fin que su libertador no iba a venir de la tierra, sino que iba a venir del cielo. Quizás es tiempo de empezar a levantar nuestra mirada. Quizás sea el tiempo de empezar a buscar el completarnos, el llenarnos en Dios, y no en las cosas materiales, y no en las cosas que nos brinda este sistema. Cuando alzamos nuestros ojos y comenzamos a mirar a Jesús, Él trae su paz, Él trae su amor, trae su paz a tu familia. Quizás sea un caos hoy, causa de empezarte a olvidar de Dios. Empieza a traer amor cuando estabas desesperado, cuando te sentías solo. Empieza a traer seguridad cuando empezamos a clamar a Él. Él dispone de todo lo que tiene para nosotros. No importa lo duro, lo difícil, aún lo imposible de la situación. Si creemos en Dios, Él nos va a rescatar, Él nos va a levantar, Él nos va a acompañar, Él te va a liberar. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Hoy es el día que clamemos al Señor si estamos en esta situación. Hoy es el día de que nos acerquemos al trono de su gracia para que Él nos acepte con los brazos abiertos y nos ayude a comprender y a crecer en esta disciplina. Ahora, en versículo 9 dice que clamaron y que Dios los liberó. Y que mandó un libertador llamado Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ahora, aquí aparece en la escena un tal Otoniel para socorrer, para salvar, para quitar esa pesada carga que el pueblo de Dios tenía. El Salmo 34:6 dice que en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Esto se aplica en el pueblo de Israel. Ahora, Dios levantó a un libertador llamado Otoniel. El nombre Otoniel significa Dios es poderoso. Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que aún ante todos los malos pronósticos que ellos tenían, Dios era poderoso para sacarlos de esa situación. Dice la Biblia que era un hombre valiente, este Otoniel. Capítulo 2, Caleb va a decir, Caleb, uno de los únicos dos que entraron a la tierra prometida de que salieron de Egipto, Caleb, había dicho que aquel que conquistara una ciudad específica, él le iba a dar a su hija. El tipo agarró, me voy para allá, se ve que era muy linda la hija, pues si era más o menos, no creo que haya salido a correr así. Se ve que agarró la espada y empezó a matar a todos, conquistó, le dio a su hija. Era un hombre valiente, era un hombre sabio, era un hombre sensible a la voz de Dios, Caleb, Otoniel. Acudió al llamado de Dios. Dios lo llamó, yo quiero levantarte para liberar a este pueblo. A este pueblo no renegó, por lo menos no vemos nada de esto. Vemos que el tipo apareció ahí y se puso la camiseta, se puso la vestidura y empezó a pelear. Ahora dice que era un hombre consagrado, un hombre dispuesto, gobernado por el Espíritu de Dios.
Y esto es llamativo. Es llamativo que en el libro de Jueces Dios no diga nada negativo de algún hombre. De Otoniel no hay nada negativo. Ahora, era un pecador igual que vos y que yo. Necesitaba del poder de Dios, si no, no hubiera podido hacer absolutamente nada. Pero es llamativo. Ahora, este hombre dice que el Espíritu del Señor, versículo 10, y ya terminamos, vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Rizatabín, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Versículo 11. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahora, 40 años de paz, por fin aprendió el pueblo, ¿no? Por fin aprendieron la lección. Ahora, fíjate qué loco que es, que el versículo siguiente, el versículo 12, dice que de nuevo los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. No duraron un versículo, hermanos. Cristina, estoy predicando yo. No duraron un versículo. Pero es así, murió Otoniel. Inmediatamente ellos empezaron a buscar a otro Dios, evidentemente. Había una falla. El libertador tenía fecha de vencimiento, el día de la muerte. A partir de ahí el pueblo empezaba, y esto no se repite una sola vez, se repite constantemente. El juez, el libertador se muere y después es un desastre. El problema está en el corazón del hombre, pero Dios vino a resolver ese problema. Dios envió a un libertador eterno. Dios envió a su Hijo Jesús. Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre y se humilló. Y murió en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre para pagar el precio de tus pecados y de los míos. Y al tercer día resucitar, y para que nosotros tengamos hoy un libertador eterno. Que nuestra libertad no dependa de un hombre, que nuestra libertad no dependa de una fecha específica, sino que nuestra libertad sea eterna, sea para siempre. Y eso lo tenemos gracias a Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan 8:36 dice que así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Romanos 6:22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Hermanos, no nos olvidemos de nuestro Salvador eterno. Yo no sé en qué situación estás vos hoy, no la sé. Solo vos y Dios, o quizás solamente Dios, ni siquiera nos demos cuenta a veces en dónde estamos parados. Pero si estás a punto de olvidarte del Señor, volvé. Porque hay mucho mal, hay mucho dolor lejos del Señor. Si ya estás en el proceso que te olvidaste y estás en una situación y vos sabés en tu corazón que estás en una situación durísima, dolorosa, por haberte alejado de Él, hoy es el día de clamar a Él. Hoy es el día de acercarte al trono de la gracia para encontrar socorro. Hoy es el día. Yo te animo a que realmente nos examinemos, nos preguntemos, meditemos en lo más profundo de nuestro corazón en dónde estamos hoy. Porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere nuestro bien. Y si estamos a la disciplina, tomala con alegría, aunque es dolorosa. No la tomes a la ligera, aceptala, pasá el proceso, porque te va a llevar a una vida recta y a participar en la santidad del Señor. Hay esperanza en Cristo y Cristo está vivo. Nuestro libertador está vivo y ahora mismo está intercediendo ante el Padre por vos y por mí, para que realmente nuestra libertad sea efectiva en nuestra vida. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este día hermoso que nos regalaste. Gracias porque pudimos venir a este lugar a alabarte, a exaltarte, a bendecir tu nombre, a poder congregarnos, a poder hablar y compartir con nuestros hermanos de la fe, pero por sobre todo venimos a exaltar tu nombre, venimos a glorificarte, venimos a agradecerte por todo lo que has hecho, por esa cruz preciosa,
por ese amor que nos dio libertad para siempre. Gracias, Señor, porque nos sacaste de un pozo tremendo y nos pusiste en un lugar que no merecíamos. Es por tu gracia que hoy somos tus hijos, que somos redimidos, que fuimos comprados con precio de sangre. Por eso te pedimos que nos ayudes a no olvidarnos de vos. Vos nos dejaste la historia del pueblo de Israel para que no nos equivoquemos de la misma manera. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras malas decisiones, por ir detrás de otros dioses, que lo único que traen es dolor, que lo único que traen es apagar el fuego de tu espíritu. Ayúdanos, Señor, si estamos en la disciplina, a pasarla, a no tomarla a la ligera, sino a aprender de eso y crecer espiritualmente para llevar mucho fruto, para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos si están en esa situación, problemas familiares, económicos, enfermedades, lo que sea, Señor. Levántalos, ayúdalos, que ellos puedan clamarte a ti, alzar la mirada de esta tierra y empezar a mirar los cielos, empezar a mirarte a vos. Te necesitamos, Señor. Sin vos no somos absolutamente nada. Separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Lo entendemos, lo creemos y queremos vivir aferrado a ti, Señor. Ayúdanos, bendecí a cada uno de mis hermanos en todos los días que nos restan y que podamos meditar esta palabra y que podamos examinarnos y que tu Espíritu Santo nos hable en lo profundo de nuestro corazón para que podamos realmente ser libres, libres del pecado, libres de las cosas de este mundo, para vivir una vida fresca, una vida alegre y gozosa contigo. Por Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo que viene. Acuérdense de la fiestita de Navidad.